El trabajo de la próxima semana 518, que se llama ángulo de elevación, en la página 129. Problema número 1. Calcular el lado que le hace falta en el triángulo dado, es decir, la altura. La altura se simboliza con la letra X porque no aparece dato de ese triángulo que se forma entre una piscucha que vuela y la horizontal del ángulo de observación. El ángulo es de 60 grados y la horizontal está a 10 metros. Aquí aparece la respuesta que yo encontré en el procedimiento. El procedimiento del problema número 1, aquí aparece, miren, problema número 1. Esta es la altura que vuela la piscucha, se simbolizó con la letra X. El ángulo, dice, es de 60 grados. Y la distancia que hay desde donde está el observador, que es aquí, viendo la piscucha que está volando allá, la distancia que hay desde aquí donde está el observador hasta la altura de la piscucha, que es esta, es lo que vamos a calcular. Para ello vamos a decir tangente de 60 grados. ¿Por qué vamos a decir tangente? Porque tangente es la relación entre el lado opuesto y el lado adyacente. Sabemos que el lado opuesto es lo que está enfrente, miren. Y el lado adyacente es lo que está junto, miren. 10 está junto a 60. X está enfrente de 60. Entonces el lado opuesto es lo que está enfrente. El lado adyacente es lo que está cerca. Entonces decimos tangente de 60 grados es igual a lo que está enfrente dividido entre lo que está cerca, es decir, lado opuesto entre el lado adyacente. Sigamos trabajando. Si le ponemos el denominador 1 a 60 para formar un quebrado como este, me quedaría 60 grados entre 1. Ahora lo que yo hago es multiplicar 10 por tangente de 60, es decir, multiplico en cruz. Aquí diría tangente de 60 por 10, que es lo mismo 10 por tangente de 60 grados. Es igual a 1 que pusimos aquí debajo por X, me da X. En su calculadora usted va a decir la tecla del 10, lo va a multiplicar por tangente de 60 grados y le va a dar esta respuesta. 17.32 es el valor de X. ¿Y quién es X? La altura. Es decir, que esto va a medir 17.32. Porque aquí obtuve, miren, X. Entonces lo que buscamos es la altura. La altura me dio 17.32. Pasemos al segundo problema. Un avión se encuentra volando a 4 kilómetros al oeste de un observador. Si el ángulo de elevación es de 26 grados, calcular la altura que vuela el avión. A mí me dio la respuesta 1.95. Veamos cómo lo hice. ¿Dónde está? Buscamos el problema 2. Aquí está. Dice que el ángulo del observador está aquí
el ángulo que forma entre el avión que va volando aquí, de la altura del avión que va volando. Miren, aquí va el avión, aquí está el hombre observando. La distancia que hay desde aquí hasta el punto que forma esta vertical es 4 kilómetros. Entonces la pregunta es esta: hallemos este valor X, la altura. Procedimiento igual al anterior. Miren. Entonces, como allá dije tangente de 60 grados, aquí voy a decir también tangente de 26 grados es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Miren, el lado opuesto de 26 es X, lado adyacente 4, opuesto enfrente, adyacente juntos. Entonces decimos, hago lo mismo, le pongo un 1 debajo y digo 4 por tangente de 26, multiplicando así en cruz. Miren, 4 por tangente de 26 grados es igual a, multiplico 1 por X, me da X. En su calculadora, 4 por tangente de 26 grados me va a dar 1.95. Es decir, que el valor X le dio 1 kilómetro con 950 metros. Es decir, casi los 2 kilómetros. Allá le puse la respuesta. ¿Bien? Pasemos al problema 3. El problema 3 dice, se construye una rampa. Una rampa es una subida de 10 metros de largo y que se levanta del suelo con una altura de 5 metros. Calcular la elevación. Calcular el ángulo de elevación. Aquí ya no vamos a hallar ni la altura, aquí vamos a hallar el ángulo. Es decir, me dan la medida de, miren, veamos las medidas que me dan, lo largo y la altura. 10 metros de largo, dice, y 5 metros de alto. Entonces, como me dan lo largo y alto, yo voy a hallar el ángulo. Busquemos el dibujo del tercer problema. El tercer problema, aquí está. Aquí está, dice que la rampa es esta subida, mide 10 metros y la altura es 5 metros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vean, el procedimiento de acá es diferente. Vamos a decir seno del ángulo. ¿Por qué seno? Porque seno es la razón entre el lado opuesto y la hipotenusa. Entonces digo, seno del ángulo es igual a 5 entre 10. Seno del ángulo es igual a 5 entre 10. Repito, seno es la razón entre el lado opuesto y la hipotenusa. 5 entre 10 me dio 0.5. Ahora hallo el inverso del seno. ¿Para qué? Para encontrar el ángulo. ¿Por qué? Porque aquí lo que me ha dado es nada más el seno. ¿Y por qué le voy a hallar el inverso del seno? Porque estoy buscando el ángulo. Entonces veamos. Sen quiere decir seno. Menos 1 quiere decir inverso. Seno inverso del ángulo es igual a, en su calculadora, lo que van a hacer ustedes, escuchar primero chif, después seno y después 0.5, esto que está aquí, ¿no? En su calculadora busquen chip, después puchen sen
y después puchen punto 5 y después igual les va a dar seno inverso del ángulo que buscan es 30 grados. Entonces la respuesta es el ángulo, esto quiere decir ángulo igual 30 grados. Recuerden que menos 1 quiere decir seno inverso. Entonces la respuesta dijimos 30 grados. Vayamos al problema 4. El problema 4 dice, aquí es otro tema, 519 dice, ángulo de depresión. Problema, un avión localiza un barco con un ángulo de depresión de 45 grados. Si el avión vuela a 3.200 metros de altura, calcular la distancia del barco, ¿verdad? Calcular la distancia del barco. La respuesta que me dio fue la distancia 4.570 metros. Está otro problema aquí que dice, da la longitud de lo alto de un faro a 10 metros se observa una canoa con un ángulo de depresión de 8 grados. Calcular la distancia a la canoa. Me dio la respuesta 1,50 m. Entonces veamos el problema 4 como lo hice, siguiendo igual al problema 1, 2 y 3. Miren, utilicé la tangente de 30, lado opuesto entre lado adyacente, igual que los problemas 1, 2 y 3. Veamos el problema 5, igual que el problema 3 también. Miren, tangente. En el problema 1, 2, 4 y 5 usé la tangente. Y en el problema 3 usé seno. Acuérdense, miren. Problema 1 se lo voy a poner en grande. Les voy a poner todo el trabajo para que lo vean. ¿Ah? Ahí lo tienen ustedes, lo pueden localizar bien, ¿verdad? Ahí está, miren. Véanlo. Vean el procedimiento para que así aprendan a trabajar. Y para cuando les deje la tarea, ustedes me la hagan. ¿Ven? Bueno, nos vemos.